Bienvenidos a estos estudios. Vamos a continuar con este autodescubrimiento, autoconocimiento y también del entorno donde vivimos. Recordemos que vivimos gobernados y protegidos por leyes universales. Y además, también cada uno de nosotros trata de ser productivo, creativo en resolver sus necesidades, en cristalizar sus metas y sus proyectos. Dentro de esta naturaleza, nosotros encontramos 48 leyes que nos rigen y nos protegen. Y esta tarde vamos a estudiar una ley de estas 48 que es fundamental. Tiene tanta importancia que si nosotros redujéramos el universo a su mínima expresión, nos quedarían dos leyes fundamentales. La una, conocida como la ley de 3, y la otra, conocida como la ley de 7. Esta tarde vamos a estudiar la ley de 3. ¿Qué nos dice esta ley? Esta ley es la ley que gobierna los procesos creativos del universo. Esta ley establece para que algo nuevo se cree, se materialice, se manifieste, se necesita la concurrencia de las 3 leyes primarias. Es decir, que de acuerdo a la ley de 3, para que surja un nuevo elemento, para que se produzca un evento, un fenómeno, un mundo, una criatura, se necesita que convergen al mismo punto en un momento dado las 3 fuerzas primarias. Solo 2 fuerzas separadas, aisladas, no pueden crear. Tampoco solo una. Se requiere, pues, de que las 3 fuerzas primarias se acerquen, entren y coincidan en un punto, en un momento dado. Si usted entonces quiere materializar un proyecto, un negocio, usted necesita saber que si no logra reunir las 3 fuerzas en un momento dado, no se puede dar esa nueva creación. Cuando estudiamos esta ley de 3, tenemos que comprender que surge desde lo macro, que surge desde lo macrocósmico y va descendiendo y existe en todas las dimensiones de conciencia. Existe en el plano físico, en el plano psicológico, en el plano espiritual. Nada en el universo podría cristalizarse si no es a través de esta ley de 3. Y esta ley también nos enuncia que cuando se da esta concurrencia de las 3 leyes, entonces se dice que se forma una triada. El resultado de la unión de estas 3 fuerzas viene a dar la formación de una triada. En nuestra terminología, entonces le llamamos triada cuando ya esas 3 fuerzas primarias se han reunido y han cristalizado en una nueva creación. Muy bien. Estas 3 leyes primarias
estas tres fuerzas primarias surgen originalmente del espacio abstracto absoluto. Surgen por primera vez desde el punto de partida del todo, de lo absoluto. Entendemos el absoluto como lo increado, lo inmanifestado, lo incondicionado y por lo tanto más allá de la comprensión del pensamiento humano o como le llamamos lo incognoscible. Cuando hablamos del espacio abstracto absoluto, imaginemos este círculo. El círculo es la figura geométrica que más nos puede ilustrar este espacio abstracto absoluto. Como esta figura es bidimensional, parecería que algo quede afuera. Pero imaginemos el absoluto como el que todo lo contiene. Todo existe y todo se ha creado dentro del absoluto. El absoluto lo contiene todo. O podríamos decir que es el gran útero universal donde ha surgido la creación. Bien, de este inmanifestado, increado, incondicionado, surgen y aparecen las tres fuerzas primarias, como tres voluntades, como tres principios. Cada una contiene las tres, pero en el punto donde se reúnen, pues manifiesta una sola. Estas tres fuerzas primarias podemos llamarles la primera fuerza, la segunda fuerza y la tercera fuerza. O si queremos nosotros utilizar palabras más conocidas, hablamos de la fuerza activa, hablamos de la fuerza pasiva y hablamos de la fuerza neutra. Estas tres fuerzas surgen del absoluto, por voluntad del absoluto. Aquí en el absoluto rige la única ley, la voluntad del absoluto de creación. Estas tres leyes surgen, se separan y el lugar donde ellas convergen, el lugar donde ellas se unen, ahí se da una creación. Ahí hablamos nosotros de un cosmos, un universo. El universo es creado. El universo tiene un orden, tiene una organización. Nuestro universo no es caótico, porque imagínense ustedes, si fuera caótico, pues no habrían leyes constantes y por lo tanto tampoco la ciencia podría desarrollar ningún trabajo, ningún estudio. Entonces decimos que este universo es creado y creado por estas tres fuerzas primarias. El punto donde se unen, dijimos, que lo vamos a llamar una triada. Se da una triada de creación y aquí es donde aparece por primera vez el universo creado. Por eso se dice que el uno, el absoluto, el gran uno, se desdobla en tres, porque estas tres fuerzas surgen del absoluto y en el punto donde se unen aparece la creación. Estas tres fuerzas primarias son mencionadas en la filosofía hermética, son mencionadas en la religión, son mencionadas en la ciencia. Por ejemplo,
Para los cristianos, hablamos nosotros de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para los egipcios antiguos, ustedes recordarán que hablamos de Osiris, fuerza activa o primera fuerza. Isis, fuerza pasiva o segunda fuerza. Y Aurus, la tercera fuerza. Muchas de las religiones hablan de estos tres principios y de estas trimurtis o trinidades. Para los hebreos encontramos nosotros que la primera fuerza es Keter, la segunda fuerza Jokmah, la tercera fuerza Binah. Para los Vedas, allá en el oriente, en la India, encontramos que la primera fuerza es Brahma, la segunda fuerza Vishnu y la tercera fuerza Shiva. En el Tao, ya ustedes recordarán el Yin, el Yang y el equilibrio que estos forman. Esos tres principios. También ustedes recordarán que en la India la primera fuerza se dice que es creadora. La segunda fuerza, la opuesta, es destructora. Y la tercera fuerza es preservativa. Entonces hablamos de creación, destrucción y preservación. Y así en otras religiones como la de los zoroastrianos, encontramos que a la primera fuerza le llaman el santo afirmar. La segunda fuerza, el santo negar. Y la tercera fuerza, el santo conciliar. A través de la historia, ustedes pueden encontrar que en la filosofía hermética, a la primera fuerza se le conoce como la verdad. Mientras que a la segunda fuerza, el amor, y a la tercera, la vida. Tres palabras importantes: verdad, amor y vida. Y en la ciencia, ustedes ven que se habla de partículas de polaridad positiva, partículas de polaridad negativa y neutra. Por ejemplo, hablamos de los protones en el átomo con carga positiva, mientras que los neutrones con carga neutra y los electrones con carga pasiva. Entonces, tanto en la religión como en la filosofía, como en la ciencia, nosotros encontramos vestigios de que estas tres fuerzas se han estudiado, se han conocido, y ahora nosotros tenemos que aprender cómo aplicarlas, cómo manejarlas en nuestra vida diaria. La ley de tres nos da el principio que si queremos crear, producir un evento, una situación, una empresa, un negocio, cualquier proyecto, necesitamos manejar estas tres fuerzas. En la naturaleza, nosotros las vamos a encontrar en todo lugar, en todo fenómeno, en todo evento, en toda situación. Y ahí, para nosotros, poderlas ver es un poco difícil. En estos estudios se plantea que la mejor manera de estudiarlas, de descubrirlas y llegar a aplicarlas es en nuestro interior. Entonces, psicológicamente hablando, es mucho más fácil comenzarlas a ubicar dentro de nosotros mismos. Si nosotros hablamos de que una tríada lleva a la reunión de estas tres fuerzas y la cristalización de un fenómeno o de un evento,
La fuerza activa concurre con la fuerza pasiva y es a través de la fuerza neutra que nosotros podemos crear a continuación el siguiente evento. El punto de unión es la fuerza neutra, la que genera y crea la siguiente triada. Y cuando nosotros vemos un conjunto de eventos o de sucesos, estamos hablando de una cadena de triadas. Pero para nosotros los seres humanos nos resulta difícil ver estas tres fuerzas porque generalmente por el estado de conciencia en el que vivimos, pensamos que los eventos y las situaciones que se dan son debidas a una sola fuerza. Y muchas veces ni alcanzamos a ver que los sucesos tienen detrás fuerzas, que los fenómenos tienen detrás fuerzas. Y si alcanzamos a ver algo de las fuerzas, creemos que es una sola fuerza. Entonces, nos pasa algo en la vida, nos sucede algo y nosotros llegamos a la conclusión de que es algo bueno, es algo positivo, o es algo malo, es algo negativo, y solo alcanzamos a ver una fuerza. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder darnos cuenta que al menos entran dos fuerzas. Una fuerza positiva, una fuerza que propone, propulsora, y la otra fuerza que produce oposición, que produce resistencia. En la vida diaria son pocas las personas que alcanzan a darse cuenta que estos fenómenos, todo esto que nos pasa, está producido por fuerzas. Pero a partir del día de hoy vamos a comenzar a buscar, a descubrir que detrás de cada evento hay tres fuerzas. De lo contrario, no se hubiera producido eso. Detrás de cada hecho, detrás de cada creación o manifestación, vamos a encontrar que hay tres fuerzas. Y aunque nos cueste, vamos a tratar de buscarlas, de descubrirlas. También podríamos decir que de la fuerza neutra se genera y se puede producir una siguiente triada descendente. Y vamos formando entonces una cadena de triadas, pero ya no de manera horizontal, en la línea horizontal de la vida, en la línea horizontal del tiempo, sino que también pueden formarse a través de una vertical del nivel de ser. Entonces hablamos de dos posibilidades. Cada nueva triada surge de la fuerza neutra. No puede surgir de la positiva o de la negativa, sino que surge de la tercera fuerza, la fuerza neutra. Y estas nuevas triadas, entonces cuando se inician, puede cambiar la polaridad y esta polaridad neutra se convierte en la polaridad activa de la siguiente triada o en la polaridad pasiva. Vamos a poner un ejemplo. Se une un hombre y una mujer. La tercera fuerza tiene que ver con la atracción que ellos sientan. Si no hay atracción, no pasa nada. El hombre seguirá su camino por su lado, la mujer seguirá su camino por el otro. Entonces la tercera fuerza es un poco intangible, porque es que ellos se gusten, que ellos se atraigan. Y si se da esta tercera fuerza y se unen y forman una familia, se da una triada y de ahí surge un hijo.
Entonces hablamos del padre, la madre y el hijo. Pero el hijo crece y cuando crece, él formará su propia familia y de ahí se formará otra tríada. Entonces decimos que de esta polaridad neutra surge la siguiente tríada y esta puede convertirse en activa o en pasiva. Por ejemplo, si tenemos una hija, la hija crece y luego ella forma su hogar. Entonces, de esta polaridad neutra, ahora se convierte en polaridad pasiva en la formación de esta nueva familia. Y así sucesivamente podríamos hablar que los eventos, las organizaciones, las situaciones se crean ya tanto a nivel vertical o a nivel horizontal. Si es en la forma horizontal, hablamos nosotros que continúan estando en el mismo nivel de ser, continúan estando en la línea horizontal del tiempo y así es como ha transcurrido nuestra vida. Nuestra vida ha transcurrido de un hecho al siguiente, de un evento al siguiente y así sucesivamente y pasamos y hablamos de 30, 40, 50 años de vida. Pero en esa horizontal de la vida, cuando nosotros queremos crear en otro nivel de ser, cuando nosotros queremos crear algo totalmente nuevo y diferente, hablamos de la creación de tríadas de manera vertical. Cuando nos damos cuenta que todas las religiones antiguas han estudiado esta ley de tres, podríamos decir que es desde que comienza la manifestación, desde que se da la manifestación de un nuevo universo, de una nueva creación, es que las religiones parten con las enseñanzas de la Trinidad. Las enseñanzas religiosas de la Trinidad nos muestran que estas tres leyes ya han salido del absoluto y han comenzado a materializar, a manifestar la creación. Tome entonces en cuenta que aquí estamos mencionando desde antes de que surjan las Trinidades. Antes de que surja la Trinidad, partimos de ese espacio abstracto absoluto. Pero ahora entremos a estudiar las características, los atributos de cada una de estas fuerzas. La primera fuerza tiene las características de ser la fuerza positiva, activa, impulsora. Es la fuerza más, es la fuerza con el signo más que implica que es la afirmación. Hablamos nosotros que es la fuerza propositiva, es la fuerza de la acción y filosóficamente hablando es la fuerza de la verdad. Entonces hablamos que esta fuerza, esta primera fuerza, le vamos a llamar activa, le vamos a llamar la iniciadora, le vamos a llamar la propulsora y cada vez que usted toma una iniciativa, cada vez que usted tiene un deseo, cada vez que usted se propone comenzar un proyecto, una actividad, está manifestando la primera fuerza. En el universo, usted podría decir que esta primera fuerza o fuerza positiva se encuentra en la profundidad, en las entrañas de la vida. Así como en la electricidad usted encuentra el polo positivo, de la misma manera, en todo el universo la vamos a encontrar.
Y dentro de los aspectos psicológicos, usted podría decir que cada vez que nosotros somos proactivos, propositivos, cada vez que nosotros tomamos la iniciativa, estamos manifestando esta primera fuerza. Luego encontramos la segunda fuerza. Y la segunda fuerza, entonces, aquí toma el nombre de pasiva, negativa, opositora. Es la fuerza de resistencia. Es la fuerza de oposición. Y entonces nosotros aquí encontramos la fuerza de signo menos. Aquí encontramos el agua. Si aquí arriba dijimos el fuego, acá el agua. Aquí encontramos nosotros el color azul, mientras que en la primera fuerza el color rojo. Encontramos la resistencia directa. Cada vez que nosotros generamos la primera fuerza, inmediatamente surge la fuerza opositora. La segunda fuerza, nosotros podríamos decir que la podemos ver con facilidad y la podemos calcular. Estas dos primeras fuerzas se mueven y se manifiestan, diríamos, con mucha facilidad en cada una de las circunstancias y eventos de nuestra vida. Y en la naturaleza también podemos observarlas. Mientras que la primera es proyectiva, la segunda es receptiva. Y luego tenemos la tercera fuerza. La tercera fuerza neutralizante es la fuerza conciliadora. Es la fuerza que conecta, que interrelaciona a las dos primeras. Es la fuerza que equilibra. Aquí encontramos una fuerza que interrelaciona, equilibra, armoniza. Esta tercera fuerza, lógicamente que no es tan fácil verla, no la alcanzamos a ver a simple vista, diríamos, y menos a calcularla. La primera fuerza propone el cambio. La primera fuerza propone la acción, mientras que la segunda fuerza es la que se opone y quiere que las cosas continúen como están, se opone al cambio. Mientras que la tercera fuerza, esta trata de conciliarlas, equilibrarlas, y ella va a hacer que la balanza se incline hacia cierto lado. Es gracias a la tercera fuerza que se dan las cosas, porque las dos primeras se enfrentan, se cancelan, se anulan, y es la tercera fuerza la que realmente va a definir que se concrete, que se dé esa manifestación. Muy bien. Entonces, para estudiar estas tres fuerzas, nos va a ser más fácil comenzarlas a estudiar en nosotros mismos. Es la manera más directa de descubrirlas, de estudiarlas, de calcularlas y de aplicarlas. Cada vez que usted tiene un deseo, cada vez que usted quiere hacer algo, tiene las ganas de hacer algo, ahí se está manifestando la fuerza activa, la primera fuerza. Y tan pronto como usted se propone hacer algo, pues lógicamente que aparecen los obstáculos, aparecen las dificultades, aparece la segunda fuerza. Si nosotros nos identificamos con la primera fuerza
si nosotros nos identificamos psicológicamente, nos entusiasmamos mucho con la primera fuerza, nos ilusionamos con hacer esto, voy a hacer esto, quiero hacer esto, me voy de viaje, resulta que nos olvidamos de la segunda fuerza, no la calculamos y viene el fracaso. Quizás nos ha pasado de jóvenes. Nos lanzamos a una empresa, nos lanzamos a un negocio sin calcular la fuerza de oposición, con mucho entusiasmo. Cuando una persona obra así, actúa de esta manera, decimos que es un iluso. Es un iluso porque no ve la realidad de la vida, no ve la realidad de que a toda fuerza iniciadora se le contrapone otra fuerza de la misma intensidad, de la misma magnitud. Entonces resulta que si usted tiene un gran coraje y una gran voluntad para hacer algo, de la misma manera van a surgir los obstáculos. Somos insensatos, somos imprudentes, somos ilusos cuando nos identificamos con la primera fuerza. ¿Qué pasa si nos identificamos con la segunda fuerza? Cuando sucede esto, entonces nosotros nos convertimos en la oposición. Nosotros nos convertimos en una persona bastante negativa, que se opone a todo, que niega todo, que no apoya las iniciativas, que más bien las obstaculiza, le pone trabas a las cosas. Ahí estamos manifestando la segunda fuerza. Y a la final podemos llegar a ser destructivos, porque la segunda fuerza también es destructora. Dese cuenta que en determinadas situaciones nosotros podemos canalizar la fuerza activa, mientras que en otras circunstancias podemos canalizar la segunda fuerza. Y la tercera fuerza, que es la que armoniza, equilibra, la neutralizadora, cuando nos identificamos con esta tercera fuerza y nos olvidamos de las otras dos, entonces actuamos de una manera muy neutra, muy imparcial, somos muy imparciales, tratamos de no involucrarnos completamente y por lo tanto queremos mantener el equilibrio, la paz, la armonía, pero no se produce nada. Recordemos que para que se produzca algo tenemos que reunir estas tres leyes. Y nosotros podemos trabajar para fortalecer estas fuerzas dentro de nosotros. ¿Cómo vamos a trabajar cada una de estas fuerzas? Si la primera fuerza es la de la iniciativa, cuando usted se convierte en una persona proactiva, una persona de acción, usted va canalizando esa fuerza. Cuando usted es una persona propositiva, proactiva, cuando usted toma las iniciativas, entonces comienza a canalizar esta fuerza. Y cuando usted vive dentro del principio de la verdad, porque recordemos que la primera fuerza es la verdad. Cuando vivimos nosotros dentro de la sinceridad, coherencia, transparencia, cuando nosotros trabajamos de una manera fiel, somos leales, fieles, estamos nosotros fortaleciendo la primera fuerza. Cada vez que nosotros trabajamos la segunda fuerza, es cuando usted sabe complementar. Cuando usted complementa, cuando usted es una persona receptiva, cuando usted apoya, ahí encontramos nosotros la segunda fuerza. Y recuerde que la segunda fuerza
es el amor filosóficamente. Entonces, cuando usted es amable, cuando usted es cordial, cuando usted es amoroso, bondadoso, usted está fortaleciendo esta segunda fuerza. Estas fuerzas en nuestro interior, cuando son de oposición, también pueden manifestar al ego. El ego se manifiesta muchas veces como la segunda fuerza de oposición, de resistencia, que obstaculiza. Entonces, en cada situación, usted puede darse cuenta que canalizamos diferente energía. Un ejemplo, usted en su vida profesional como varón, usted en sus negocios como hombre de la casa, puede manifestar la fuerza activa. Pero en el hogar, allá dentro de su casa, de las cuatro paredes, usted puede manifestar la fuerza pasiva, porque ahí en el hogar la señora es la que decide el color de las cortinas, el tipo de muebles que prefiere, el tipo de menaje de la cocina que le gusta. Ella tomará allá en el hogar la fuerza activa y uno generalmente es pasivo en su casa porque apoya y complementa las decisiones, pero la señora toma la iniciativa. Entonces, cada uno, de acuerdo a los roles y a las circunstancias, puede manifestar diferente fuerza. Y habrán otras situaciones, por ejemplo, cuando nos reunimos los hermanos y queremos decidir sobre las herencias, queremos tener una reunión familiar, quizás nosotros ahí somos bastantes equilibradores, armonizantes. Si tenemos hermanas y hermanas que tiran para un lado y tiran para el otro, y usted se pone como de mediador, entonces estaría manifestando la tercera fuerza, que es mediadora, interrelacionadora, que hace las conexiones entre estas dos primeras. Y asimismo, dése cuenta con las cosas. Usted puede ver que en un momento dado, usted desea algo, desea un objeto, pero después se entera de algunos otros elementos, tiene mayor información y rechaza eso. Pero hace un momento lo quería y después de un momento ahora ya no le apetece, ya no lo desea. Ese cambio se da porque tanto las cosas como nosotros las personas podemos conducir diferente tipo de fuerza en diferente momento. Un ejemplo muy sencillo es el amor mecánico, el amor inconsciente. Usted ve de que por una palabrita, por una pequeña situación, puede venir el rechazo, el odio, la discusión, porque el cambio de fuerzas puede darse en segundos. Entonces, estudiemos bien las características de cada una de estas fuerzas para que nosotros podamos descubrirlas, identificarlas en la naturaleza y en nosotros. Cada uno de nosotros puede aprender a conducir estas energías, a expresarlas, a manifestarlas. Y usted tiene que saber con conciencia en qué momento usted se polariza en una de estas tres fuerzas. Pongamos un ejemplo a nivel muy personal. Imaginemos que usted se pone seriecito y usted se decide comenzar a practicar la meditación. Cuando usted toma esa decisión de querer comenzar su práctica de meditación diaria, ahí tenemos la fuerza activa, la primera fuerza, el deseo, la meta, el propósito. Inmediatamente usted dirá, bueno, pero el tiempo, por ejemplo, tengo que modificar mi agenda,
tengo que levantarme 30 minutos más temprano para poder meditar por 30 minutos y no atrasarme en el trabajo. O surge el otro impedimento de que en la mañana los chicos, los niños, la familia se prepara para el trabajo, lo necesitan, le preguntan una cosa, la otra, usted no puede encerrarse tanto. O surge otro impedimento que a lo largo del día usted necesita hacer actividades a veces por la mañana, por la tarde, diferente horario de compromisos, y usted no encuentra una hora fija en su agenda en que pueda sentarse a meditar. O también surge la pereza, también surge la resistencia de sus patrones de comportamiento, su ego, quizás hay días en que está muy preocupado por atender ciertos asuntos, hay días en que tiene mucho más que hacer y por lo tanto ya no se sienta a meditar. Ahí podríamos ver nosotros la primera fuerza, el propósito, la segunda fuerza, los obstáculos. ¿Y dónde encontramos la tercera fuerza? La tercera fuerza relacionante va a ser la que decida. La tercera fuerza es la que va finalmente a decidir cómo se va a dar ese propósito. Si lo va a cumplir, si va a tener éxito o de nuevo es un proyecto dejado a medias. La tercera fuerza implica que su estado de conciencia, su conocimiento, la información que tenga, la voluntad, la sabiduría que usted tenga, todo ese conjunto que implica experiencias pasadas, experticia, todo eso forma la tercera fuerza. Si a usted le llega una nueva información de cómo practicar su meditación, que puede comenzar con 15 minutos, que puede hacerlo en diferente hora del día, eso es parte de la tercera fuerza. El conocimiento, la sabiduría, la información, la experticia, sus experiencias previas, su voluntad, la paciencia, la tenacidad. Ese conjunto de elementos nosotros le llamamos la conciencia. La conciencia implica la tercera fuerza y por eso se dice que es invisible, que no la podemos ver, que si usted no está adiestrado, si usted no se entrena, no alcanza a ver esa tercera fuerza. Pongamos otro ejemplo más práctico. Imaginemos que usted quiere cambiar de casa, quiere comprarse una nueva casa, vender esta porque le queda pequeña y comprarse una casa un poco más grande. El deseo de comprarse la casa es la fuerza activa. Y luego surgirá la oposición. Imaginemos que su esposa se opone porque ella vive cerca de sus padres, o se opone porque ya está acostumbrada y le gusta la casa que tiene, o los chicos se oponen porque quedan cerca de la universidad o sus amigos de barrio, o también se dan los problemas económicos, le falta una parte de la plata. Todos estos obstáculos sería la segunda fuerza. Y la tercera fuerza no la vemos. ¿Dónde está? La primera fuerza, el deseo, quiero comprarme otra casa. La fuerza de oposición, todos los obstáculos. Los dos se neutralizan. Y la tercera fuerza, usted la comienza a buscar, pero no tiene que buscarla insistiendo directamente con el propósito. Tiene que darse la vuelta y como de una manera indirecta, usted buscar la solución. Supongamos que usted es buen amigo, se lleva muy bien con su cuñado
y su cuñado le apoya, le acolita para conversar con su esposa de que sí pueden irse a vivir a otro lugar que está cerca de la casa de él. Entonces ella no se va a sentir tan alejada de la familia, de sus padres, y va a sentir que va a vivir cerca de un hermano. Entonces ahí aparece la tercera fuerza. La tercera fuerza conciliadora muchas veces surge de la vida. Muchas veces se da. No la generamos nosotros directamente. Usted diría, se da como ciertas circunstancias particulares. Cambian las situaciones y esto hace que la decisión se dé. O usted la genera y usted busca apoyo indirecto con su suegra, con su suegro, con sus cuñados, y toda la familia apoya la idea de que usted se cambie a una casa más grande. La tercera fuerza tiene que ver con circunstancias particulares que muchas veces no dependen de nosotros, sino que usted las alcanza a ver que se dan en la vida, que aparecen de la vida, y esto apoya para que esa decisión se dé. Puede ser de que nunca se dé, y usted se pase 2 años, 5 años, 10 años quererse cambiar de casa y no se da esa posibilidad. Cuando nosotros tenemos experiencias en que nuestros proyectos, nuestras metas no se han cumplido, es precisamente porque la tercera fuerza, la fuerza neutralizante, más bien se inclinó por el lado de la oposición y no se dieron las condiciones. Aprender a manejar la tercera fuerza, aprender a calcularla, es la parte más profunda de esta ley del 3. Podemos identificar y calcular la primera fuerza. Podemos nosotros estudiar y aplicar y saber manejar la segunda fuerza. Pero la más difícil y la definitoria es la tercera fuerza. Entonces recuerde, si yo mañana me propongo hacer un ayuno y este fin de semana voy a ayunar porque el médico me lo recomendó, porque quiero hacer ciertas prácticas especiales y me propongo hacer el ayuno, fuerza activa. Aparece en la oposición. Primeramente, mi esposa no le gusta que ayune, porque entonces ella como que no se siente motivada a cocinar. Pero finalmente usted se propone comenzar su ayuno el fin de semana, cuando de repente tocan el timbre y llegan unos amigos a visitarle. Ahí tenemos los imprevistos. Ahí tenemos los imprevistos que usted no podía calcular. Y aparece entonces como la fuerza opositora. Usted tiene que recibir a las visitas, tienes que brindar algo, y ya no será igual, porque usted el ayuno quería estar un poco reflexivo, meditativo, y ahora le toca compartir con estos amigos que llegan a visitarle quizás de otra ciudad. La fuerza neutralizadora será la conciencia con que usted maneje esa situación. Será la manera, su forma de ser, su sabiduría, su tino, su voluntad. Si usted tiene esa perseverancia para continuar ese día con su ayuno. Puede ser que usted en el último momento diga, no, mejor ya ayuno otro fin de semana y por hoy atiendo a mis visitas, a mis amigos. Entonces démonos cuenta que la tercera fuerza surge en cualquier momento. Y esa tercera fuerza tenemos que aprender nosotros a verla en la vida. Cuando usted comienza a ponerle atención a estas tríadas, a esa reunión de las 3 fuerzas, va a comenzar
a organizarse psicológicamente en su interior, se van a organizar muchos elementos. En ciertas situaciones, el ego puede estar ocupando el lugar de la fuerza opositora, de la segunda fuerza. Y esa segunda fuerza es necesaria, porque si no existieran esas adversidades, esa oposición, usted no crecería, no habría posibilidad de crecimiento. Pongamos otro ejemplo. Cuando usted va al gimnasio, usted se inscribe, se anota, le hacen los exámenes, las mediciones, y desde el primer día que usted entra ya a sus ejercicios, se da cuenta que la tabla de rutinas siempre implica esfuerzo, trabajo, sudar la camiseta. Ir a un gimnasio es pagar para que nos pongan obstáculos, para que nos pongan esfuerzo, para que tengamos que hacer esfuerzo. Y es la única manera de generar músculo. Así es la vida. Si usted no tuviera oposición, si no existiera la segunda fuerza, usted no podría desarrollarse. La segunda fuerza de oposición es necesaria. Es necesaria para que nosotros crezcamos, nos desarrollemos a nivel físico, económico, social, psicológico y espiritual. Entonces, si comprendemos esto, la gente dejaría de quejarse o de renegarse, porque media vez usted tiene un deseo, un propósito, de cajón ya sabemos que va a surgir la oposición. Pero no se sorprenda, no se asuste por los obstáculos, por la segunda fuerza opositora. Más bien usted tiene que aprender de que esa fuerza opositora está allí para ayudarle a crecer, para ayudarle a desarrollarse. Gracias a esa oposición de mi esposa en comprar la casa, no me apresuro a comprar cualquier casa. Gracias a la oposición de mi esposa, me pongo a buscar una casa más bonita que le guste a ella, una casa más cómoda. Gracias a que ella se opone, yo me vuelvo más exhaustivo en buscar una buena propiedad. Al final, si llegamos a comprar la casa, gracias a que ella originalmente se ha opuesto, nos hemos comprado una mejor casa. Entonces recuerde, la segunda fuerza, la fuerza opositora, tiene una función muy especial. Cada vez que usted sienta esos obstáculos en su proyecto, trate de ver qué le enseña esa oposición, en qué le puede ayudar, cómo puede usted poner la segunda fuerza a su favor en el sentido de que le va a ayudar a optimizar el objetivo. Va usted a precisar más bien el objetivo. Al inicio su objetivo puede ser de tal manera, de tales características, pero gracias a esa resistencia que encuentra, usted va afinando el objetivo. Usted va encontrando realmente con más realidad y objetividad cómo podría ser esa meta que usted tiene. Entonces, decimos que la segunda fuerza es una fuerza que la podemos poner a nuestro favor. Y luego, la tercera fuerza, esta fuerza tan particular, la tercera fuerza, como es más sutil, entonces tenemos que buscarla, tenemos que encontrarla mirando todo el proceso que se da a nuestro alrededor. Si identifico la fuerza activa, si identifico la segunda fuerza opositora, entonces tengo que comenzar a descubrir por dónde va la tercera fuerza.
necesito de más sabiduría, necesito de más conciencia, necesito de mayor experiencia en este tema, en este asunto, necesito de mayores virtudes, porque puede ser de que me falten virtudes para concretar esa acción. Y cuando hablamos de virtudes, pues puede ser cualquiera de las virtudes de responsabilidad, virtudes de esfuerzo, voluntad, tenacidad, etc. Entonces démonos cuenta que todo este proceso tiene que darse. La tercera fuerza implica que usted busque ese tercer elemento que interrelacione a estas dos primeras. Tenemos que interiorizarnos, buscar esa tercera fuerza en el fondo de nuestra conciencia, allá en lo profundo de nuestro ser. Esa tercera fuerza tiene que ver con nuestro ser, como yo soy en la parte profunda, el yo soy profundo. Ahí surge esta tercera fuerza. Veamos entonces cómo podemos nosotros estudiar estas tres fuerzas. En nuestra disciplina de trabajo, nosotros podríamos decir que necesitamos entrar en acción para cada vez verlas con mayor claridad. Por ejemplo, cuando luchamos con nuestros hábitos, esos hábitos tan inconscientes, tan automáticos, cuando usted emprende ese esfuerzo por cambiar esos hábitos, ahí usted va a encontrar con facilidad estas tres fuerzas. Cuando luchamos con el sufrimiento, esos sufrimientos que todos llevamos en nuestra vida diaria, y usted trata de superarlos, ahí va a encontrar con claridad esas tres fuerzas. Cuando nosotros luchamos con la ignorancia, cuando usted quiere aprender algo nuevo, cuando usted necesita ahora con la tecnología a ponerse al día, ahí usted va a ver clarito las tres fuerzas. Su iniciativa, las resistencias, los obstáculos, y tiene que encontrar esa tercera fuerza. Y si hablamos del mundo exterior, cuando nosotros tenemos esa lucha por cumplir las tareas difíciles en nuestra vida profesional, comercial, de negocios, hay tareas a veces que no nos gustan tanto. Quizás cada vez que nos toca dar todos los informes y anexos al SRI, entonces nos tocan esas tareas difíciles. Cuando usted emprende el cumplimiento de una de esas tareas, ahí usted póngase a estudiar las tres fuerzas. Otro ejemplo es cuando queremos controlar un poco y gestionar, más bien gestionar esas emociones desagradables que surgen cuando alguien nos cae mal, cuando tenemos antipatía con una persona. Ahí usted puede darse cuenta cómo se mueven esas tres fuerzas. Pero necesitamos que usted haga algo en su trabajo sobre sí mismo. Y precisamente el trabajo sobre sí mismo manifiesta mucho la tercera fuerza. En estos ejemplos que yo le pongo es para que usted encuentre que la tercera fuerza tiene mucho que ver con el trabajo psicológico sobre sí mismo. Porque en muchas de esas situaciones, en esa lucha con el sufrimiento, con las emociones desagradables, etc., usted va a encontrar que se requiere el desarrollo de ciertas capacidades, de ciertas habilidades, de ciertas virtudes. Y en ese trabajo sobre sí mismo, ahí aparece la tercera fuerza, la conciencia en sí. Muy bien, cuando nosotros hablamos entonces de estas tres fuerzas, tenemos que darnos cuenta que
para no alejarnos más, porque si no nos alcanzamos a canalizar bien, puede ser que nos estemos alejando de ellas. Si la primera fuerza, decimos que la fuerza activa es la verdad, pues lógicamente que cada vez que usted miente, que usted es corrupto, que robamos, que somos falsos, que somos hipócritas, etc., pues nos estaremos alejando de esta primera fuerza. Dese cuenta que dijimos que la primera fuerza es cuando somos propositivos, proactivos, pero tiene una íntima relación con la verdad. Entonces, es necesario que tengamos claro esto. Cada vez que yo vivo en el mundo de la incoherencia, de la incongruencia, de la falsedad, de la deslealtad, de la traición, del robo, todo aquello que se aleje de la verdad, yo estoy alejándome de poder canalizar bien esta primera fuerza. Hablamos de la fuerza pasiva. Esta fuerza pasiva, decimos que filosóficamente es el amor. Entonces recordemos, cada vez que temblamos de miedo, cada vez que nos asustamos y esta vida moderna nos mantiene a todos atemorizados, vivimos siempre angustiados y temerosos, el miedo nos aleja precisamente de esta fuerza. Cada vez que odiamos, tenemos resentimientos o somos rencorosos, nos alejamos de la segunda fuerza, que es el amor. Recuerde que esta fuerza implica que usted tiene que ser complementario. Esta fuerza es complementaria. Y la tercera fuerza, entonces hablamos que es la fuerza neutralizante, y esta fuerza neutra es la vida. Y entonces, cada vez que no manejamos las energías de vida, cada vez que nosotros mal utilizamos el sexo, las energías de vida, pues nos alejamos de esta tercera fuerza. En todas sus maneras, masturbación, prostitución, adulterio, fornicación, etcétera, etcétera, nosotros nos estaríamos alejando de la tercera fuerza. Cuando hablamos del asesinato, por ejemplo, cuando hablamos ahora de esta vida tan violenta y de asesinatos, sicariatos, etcétera, ¿a qué fuerza le estará faltando el suicidio o el homicidio? Pues realmente es a la segunda fuerza, porque no nos estamos amando a sí mismos, no nos estamos respetando a sí mismos, y ahí viene el suicidio. O tampoco nosotros amamos a los semejantes y hablamos de violencia, de asesinato. Todo esto va contra la segunda fuerza. Entonces démonos cuenta. Prenda usted la televisión. Póngase una película, una serie cualquiera. Y no digamos una telenovela. Usted se va a dar cuenta que encontramos todas unas historias llenas de mentira, de falsedad. Encontramos nosotros corrupción, encontramos nosotros narcotráfico, violencia, asesinatos, y encontramos nosotros degeneraciones sexuales. Entonces diríamos que mucho de nuestra sociedad, no todo, algunos aspectos de nuestra sociedad precisamente están contra estas tres fuerzas. Esas tres fuerzas primarias. Y ahora usted entenderá por qué nos cuesta tanto manejar estas tres fuerzas. Cada vez que usted vea que un proyecto no se cumple, es precisamente porque no pudimos manejar esas tres fuerzas creadoras, de creación. Ahora veamos qué prácticas nos acercan a esas tres fuerzas. Pues ya hemos mencionado algunas, pero podemos concretar puntualmente.
Si la primera fuerza es la verdad, entonces cuando nosotros trabajamos contra el ego es el gran impostor, el ego es nuestra parte falsa, nuestra parte ilusoria, el ego es la oscuridad en nosotros, el ego es la mentira, la falsedad. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la muerte mística, cuando trabajamos en la eliminación del ego, estamos trabajando para fortalecer la fuerza activa. Luego, para fortalecer la segunda fuerza, entonces tenemos el factor del sacrificio por la humanidad. Cada vez que usted hace caridad, cada vez que usted es filantrópico, ayuda, es solidario, cada vez que usted es empático y tiene compasión hacia sus semejantes, estamos fortaleciendo la segunda fuerza. Y la tercera fuerza la cultivamos, la desarrollamos con el factor nacer, con la práctica del arcano ZF, con la práctica de la transmutación de las energías sexuales. Ahí usted está trabajando la tercera fuerza para cristalizar sus cuerpos internos, para encarnar a su ser esencial, y ahí encontramos nosotros que vamos a comprender la naturaleza de esa tercera fuerza. Entonces, veamos que la naturaleza de la tercera fuerza depende de la primera, de la naturaleza del propósito, de la naturaleza de la meta que usted se proponga. Así será la naturaleza de esta tercera fuerza. Y si hablamos de nosotros como seres humanos, ¿dónde podemos ubicar estas tres fuerzas? Interesante. Tanto en el microcosmos hombre como en el microcosmos mujer, hablamos nosotros de tres puntos específicos donde se manifiestan estas tres fuerzas. La primera fuerza se manifiesta en la cabeza. Físicamente hablando, diríamos que su epicentro es en la cabeza y específicamente en el entrecejo, aquí en el entrecejo. La segunda fuerza, que es el amor, pues entonces tiene su punto, su eje en el corazón. Y la tercera fuerza, que es la vida, pues lógicamente que tiene su punto en los genitales. Entonces hablamos nosotros que la verdad, primera fuerza, tiene su punto importante en la cabeza, el entrecejo. La segunda fuerza, el corazón, y la tercera fuerza en los genitales. ¿Y qué le han enseñado a usted? En la religión cristiana, usted tiene el signo de la cruz. Y esa cruz original va desde el entrecejo, baja hasta los genitales y cruza a la altura del corazón. Usted diría que ese signo de la cruz lleva las tres fuerzas: la activa, la pasiva y su punto equilibrante, el punto donde se unen, se cruzan. Entonces, cada vez que usted hable de la señal de la cruz, usted recuerde el manejo, el estudio de esas tres fuerzas primarias de la naturaleza. Queremos nosotros que cada uno de estos elementos no sean tan teóricos, sino que usted poco a poco lleve a la práctica este estudio de estas tres fuerzas primarias del universo. Cuando hablamos de este trabajo sobre sí mismos, démonos cuenta que la fuerza neutralizante, la tercera fuerza, tiene la capacidad de cambiar las polaridades de las otras dos. Pongamos un ejemplo que conocemos aquí en nuestros estudios.
hemos hablado que en nosotros los comunes y corrientes, la personalidad, nuestra personalidad adquirida, lleva las riendas de nuestra vida. Reacciona inmediatamente ante cualquier estímulo del mundo exterior. Desde la personalidad vivimos reaccionando estereotipadamente. Respondemos mecánicamente, saludamos mecánicamente, vivimos reaccionando como una máquina. Nuestra esencia, por su lado, la parte propia y verdadera, esa parte divina que todos llevamos, nuestra esencia, esa chispa divina y eterna, en cambio, ella se mantiene pasiva, rodeada por la personalidad que manifiesta la fuerza activa, y entonces llevamos una vida completamente mecánica. Nosotros le llamamos sabor vida. Sabor vida porque tratamos de saborear la vida con todos sus estímulos, placeres, vicios, gustos, etc. Esta sería una forma mecánica de vivir. Cuando comenzamos a trabajar sobre sí mismos y trabajamos la tercera fuerza, esta tercera fuerza cuando es el trabajo sobre sí mismo, entonces le llamamos sabor trabajo. Ya no es sabor vida, sino sabor trabajo. Y esta es la tercera fuerza neutralizante. Entonces, ¿qué pasa? La esencia viene a tener la polaridad activa, porque con el estímulo del trabajo sobre sí mismo, nuestra conciencia se activa y la esencia continúa su desarrollo, su crecimiento. Y mientras que la personalidad adquirida se vuelve pasiva. Este cambio de polaridad se ha dado gracias a que la tercera fuerza que nosotros introdujimos, el trabajo sobre sí mismo, obliga a que estas polaridades cambien. En su vida diaria, nosotros queremos aportarle esto. Cuando usted trabaja sobre sí mismo, cambia su nivel de ser. Y esto va a generar cambios en su interior. Recuerde que todo cambio en su vida, todo cambio real y duradero, tiene que venir de adentro para afuera. Los cambios que no vienen de adentro para afuera son solo cambios de maquillaje. Si usted quiere cambiar su situación económica, social, si usted quiere cambiar aspectos de su vida familiar, etc., para cambiar esto, tenemos que comenzar cambiando desde nuestro interior, de esa parte profunda de sí mismos. Y cuando damos esos cambios interiores, luego se da ese cambio exterior. La tercera fuerza manifiesta el trabajo sobre sí mismo. Y pongamos un ejemplo sencillo. Imaginémonos un alcohólico, un borrachito. Solo con dejar el alcoholismo, luego cuánto cambia su vida familiar, su vida económica, su vida profesional. Se va cambiando y transformando completamente su vida. Eso es trabajando un solo defecto. Entonces veamos, cuando hablamos de estas tres fuerzas, usted tiene que llevarlas a su vida práctica. Y cuando aprendemos a manejarlas, vamos nosotros a tener una mirada más profunda de fuerzas, ya no de fenómenos únicamente, ya no de eventos exteriores, porque recordemos que detrás de los eventos existen fuerzas, y esas fuerzas son las que producen
tales eventos. Podemos mencionar que hay dos leyes del 3. Podemos decir que existen dos leyes del 3. La primera es la ley del 3 que se da en la naturaleza, de manera natural, los eventos. Y la segunda es la que usted deliberadamente puede generar. Usted deliberadamente, intencionadamente, puede mover la fuerza activa, puede mover la fuerza pasiva, la neutra, y tener creaciones, producciones. Cuando nosotros llevamos nuestra vida diaria, queremos ser gente creadora. Tenemos gente que tiene éxito porque logra cristalizar sus metas y sus objetivos. Entonces decimos que hay dos leyes del 3. La que pasa en la naturaleza, la cual no depende nada de usted, y la otra que nosotros podemos generar conscientemente, a voluntad. Pero eso requiere ya un entrenamiento, un estudio de estas tres fuerzas primarias. Para terminar, quiero recordarles que en algunos pasajes de los libros sagrados se mencionan estas enseñanzas. En las enseñanzas de los evangelios de nuestro Señor Jesús el Cristo, en las enseñanzas de Brahma, en las enseñanzas de los egipcios, se dan frases hermosas que mencionan de manera bastante oculta ese funcionamiento de las tres fuerzas. Hay un pasaje que menciona las enseñanzas egipcias que dice: Set capturó a Horus mientras vigilaba la construcción del Templo de la Paz. Allí encontramos nosotros las tres fuerzas primarias. Set como fuerza pasiva, Horus como fuerza activa, mientras se daba la construcción del Templo de la Paz, la fuerza neutralizante. En todas las tradiciones antiguas siempre se conoció este manejo de las tres fuerzas. Y para terminar, recuerde que estamos aquí para llevar una reingeniería de nuestra vida. Queremos recrearnos a nosotros mismos. Y para lograr esa recreación, volvernos a crear, necesitamos trabajar sabiamente con esa ley del 3. Los invitamos para que en sus prácticas personales usted comience a manejar, a aplicar ese conocimiento de las tres fuerzas primarias, de la ley de 3. Muchas gracias. Hasta la próxima.